bienvenidos a la segunda jornada, perdón, intercultural universitaria, el segundo día. Es justo una colaboración que hemos estado sosteniendo a lo largo de varios años ya. La Coordinación General de Difusión, la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Dirección de Comunicación del Conocimiento, preocupados un poco por esta, digamos, lo que pensamos que debería ser una política transversal de la universidad, que es la educación intercultural. En esta ocasión, la inflexión que le hemos dado a estas jornadas, y por eso también este segundo día de las jornadas tiene que ver con una reflexión crítica a propósito de que el 24 de octubre, bueno, pues se cumplía, celebrábamos el 80º aniversario justamente de la fundación de las Naciones Unidas. Entonces, la perspectiva que queríamos darle acá, y aquí está acompañándonos la defensora de los derechos universitarios de la universidad, la doctora Marta Torre Falcón. A la orden. Justamente era, bueno, pues pensar en circunstancias geopolíticas como las que atravesamos hoy. Primero, la universidad no podría estar de espaldas a esa problemática, y segundo, es parte de la vocación fundacional de la propia universidad gestar y generar sistemáticamente un pensamiento crítico, y esta temática no iba a tener otro tratamiento que no sea de nuestra parte justamente esa interpelación crítica a una celebración como esta, donde hemos venido testimoniando un papel diverso, polémico, diría yo también en muchos casos, por parte justamente del organismo de las Naciones Unidas. Entonces, justamente por eso quisimos empezar este segundo día de la jornada intercultural universitaria con una mesa de diálogo que se titula justamente Naciones Unidas, debates críticos desde las experiencias de personas migrantes y refugiadas. Ese va a ser como el hilo conductor que no solo en esta mesa, sino también hasta que terminemos con la inauguración de una exposición de carteles en las rejas de rectoría, pues va a ser el hilo conductor de la reflexión de todo el programa, que en algún momento iré también anunciando justamente de qué se tratará este programa. Antes de darle la palabra a la doctora Marta Torre Falcón, quiero presentar también a los otros invitados que me acompañan. El doctor Eduardo Luciano Tadeo Hernández, acá a mi izquierda, profesor investigador del Departamento de Política y Cultura y coordinador de la Maestría de Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco. Y a la doctora también en Humanidades por la propia UAM Xochimilco, la línea específicamente de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial, la doctora Alix Lorena Almendra, cuya tesis también de doctorado fue la semana antes pasada premiada como una de las mejores tesis de la universidad. Entonces, también especialista en estos temas, con una mirada crítica en relación con específicamente con el trabajo de migrantes y refugiados. Bienvenidos todos los que se están incorporando. Acá adelante vamos a repartir ciertas sorpresas cuando se acabe la mesa, entonces les invitamos a que se acerquen con nosotros para que nos puedan cobijar. Le doy la palabra entonces a la doctora Marta Torre Falcón. Para los que no habían llegado, es la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias, Giselle. No tengo que decirlo, en esto siempre soy reiterativa. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto saludar a las personas que nos acompañan, y especialmente me gusta ver a nuestras y nuestros estudiantes. Así que especialmente estudiantes, entiendo que son estudiantes de la Unidad Xochimilco de la UAM, les doy la bienvenida y no dejen de visitarnos. Parece que estoy muy consciente de que la vida universitaria se vive fundamentalmente en las unidades, pero también en Rectoría General tenemos distintas cosas, así que siempre serán bienvenidas, bienvenidos. Y
Yo también soy egresada de Xochimilco, entonces yo hice el doctorado en Xochimilco, aunque pues trabajé muchos años en Azcapotzalco, y ahora pues como defensora hemos estado yendo a todas las unidades y aprovecho para hacer el anuncio. La Defensoría de los Derechos Universitarios está cumpliendo 10 años. Nos vemos un poco mayorcitas, ¿verdad? Pero apenas tenemos 10 años de funcionamiento. Esto ocurre, nuestro reglamento es del año 2015 y por ese motivo hemos organizado una serie de jornadas conmemorativas abordando distintos temas. Les digo que el miércoles 12 de noviembre vamos a estar en la unidad Xochimilco. Más adelante les digo en qué lugar y a qué horas. El programa es tener una breve ceremonia de inauguración con las autoridades, quienes ocupan las direcciones de división, la Rectoría de Unidad, la Secretaría de Unidad. Tenemos un conversatorio sobre distintos temas, hemos abordado varios temas en las 5 unidades. En Xochimilco es violencia por razones de género, porque ya se va acercando al 25 de noviembre, y posteriormente hacemos la proyección de una película que se llama Ahora que estamos juntas. Bueno, esto era anuncio, Giselle, entonces no me lo tomes en cuenta como del tiempo que tengo para la exposición. Miren, el tema de las Naciones Unidas es un tema muy controvertido, por varias razones. La organización, ahora ya le quitaron la palabra organización al nombre. La Organización de las Naciones Unidas surge después de la Segunda Guerra y un poco para reemplazar a lo que era la Sociedad de Naciones, formada al término de la Primera Guerra con el propósito de evitar una Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, esta Sociedad de Naciones no fue precisamente muy eficaz, y vean todo lo que pasó entre 1939 y 1945. Finalmente, en 1945 se integra este organismo supranacional con el objeto de dirimir cualquier controversia entre los países. Eran pocos, ¿eh? Cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas eran 51 países, en la actualidad son 193. De esos 51 países empiezan formalmente a trabajar precisamente un 24 de octubre, y por eso el 24 de octubre es el día que consideramos como su acta de nacimiento. Ese día surge la Organización de las Naciones Unidas. Y mucha gente le sigue diciendo ONU. Ya la organización ya no forma parte del nombre. No sé si autocríticamente se dieron cuenta de que muy organizados no son. Entonces dijeron, bueno, para que por lo menos por aquí no nos agarren. Naciones Unidas. Una de las primeras tareas de la naciente organización internacional fue la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que a mí siempre me ha parecido, bueno, no solo a mí pues, pero me ha parecido muy importante porque por primera vez es universal. La palabra universal no estaba en los documentos anteriores. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano al final de la Revolución Francesa era eso, hombre y ciudadano. Y si analizamos incluso el mero título de la declaración, nos damos cuenta de que el sujeto de tales derechos resulta muy acotado. Si es el hombre, podemos quitar a las mujeres, aproximadamente el 50% de la población, pero además es el hombre y el ciudadano. ¿Cuál era la noción de ciudadano en la Francia de las postrimerías del siglo XVIII? El hombre adulto, urbano, porque la gente de los pueblos, de las comunidades rurales, ¿para qué? Cristiano, porque quienes tuvieran otra religión no entraban en el paradigma de lo humano, y además ilustrado, o por lo menos que supiera leer y escribir. Yo a veces con mis estudiantes hacía ese ejercicio de ver quiénes podían ser ciudadanos y generalmente no teníamos ningún ciudadano en el curso. Por un rasero fundamental, tenía que ser propietario.
Yo creo que todas las personas que estamos aquí somos ciudadanas. No sé si todo mundo tenga al día su credencial para votar, pero todo mundo aquí ya somos personas con una forma, asumo, honesta de vivir. Tenemos más de 18 años. Algunos ya le dimos varias vueltas a los 18 años, ¿eh? Ese es otro tema. En la Francia del siglo XVIII, ninguno, porque habría tenido que acreditar la propiedad. De ese modelo de ciudadano tan acotado, el hombre adulto, sano, heterosexual, urbano, ilustrado y propietario, casi a mediados del siglo XX ya tenemos una declaración que en el mismo nombre ostenta la palabra universal y además ya no habla de derechos del hombre, sino derechos humanos. Esto fue algo muy importante. En la declaración, miren, les cuento primero algunos, digo, no les voy a contar toda la declaración, pero algunos artículos importantes. El artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales, dotados como están de razón. Esto, la razón como un elemento que nos iguala como seres humanos, es un principio fundamental de la Ilustración. Emmanuel Kant decía en una frase que condensa el espíritu de la Ilustración: atrévete a pensar. Todas las personas, absolutamente todas, tenemos 4 neuronas que podemos animarnos a estrenar, ¿eh? ¿Qué se sentirá poner en funcionamiento las neuronas? A veces yo digo que con dos neuronas, nomás que se conecten bien, con eso uno la libra, ¿no? Una tercera que esté ahí dispuesta a entrarle al quite. Y ya la cuarta es para las pláticas de los domingos, ¿no? Que uno puede decir, oye, ¿cómo sabes cosas? No, bueno, esa es la cuarta neurona, ¿no? Cuando dices, les voy a contar que Leonardo, esta es para la plática de los domingos. ¿Saben quién inventó el sacacorchos? Eso no es un gran invento de la humanidad, el sacacorchos. Bueno, el viernes me contestan, ahorita no, todavía es lunes. Fue Leonardo, eso se lo debemos a Leonardo. Bueno, los seres ilustrados, artículo primero de la Declaración: todos los seres humanos son libres e iguales porque están dotados de razón y deben comportarse, ojo con esta palabra, fraternalmente los unos con los otros. Fue un gran avance y si la situamos en 1945 es excepcional. Fraternalmente, no se les ocurre decir sororalmente, incluso en la actualidad es una palabra que solamente unas cuantas locas trasnochadas conocemos, pero el hecho, lo que quiero decirles es que sigue estando redactada en masculino, como muchos otros documentos, no solo de principios de siglo. Artículo 2. Queda prohibida cualquier forma de discriminación basada en la raza. Ya no hablamos de raza, ¿eh? Naciones Unidas ya ha dejado de hablar de razas porque todos los seres humanos, absolutamente todos y todas, formamos parte de la misma raza que es la raza humana. Entonces hablamos de condición étnica. Está prohibida la discriminación por raza y luego, como ejemplifica, y la segunda razón es el color: raza, color, sexo, nacionalidad, opinión política o cualquier otra condición. Aquí quiero mencionar varias cosas. Primero, se habla de sexo, no se habla de género. El término género y la categoría analítica género se acuña en una fecha muy posterior. Se habla de sexo cuando más de la mitad de las mujeres del mundo, incluyendo desde luego a las mexicanas, no teníamos siquiera el derecho formal de acudir a las urnas. Lo más importante viene al final: se proscribe cualquier otra forma de discriminación. Los seres humanos hemos demostrado una gran creatividad e imaginación cuando se trata de discriminar. Y hay muchas razones. Les invito, no en este momento, pero que hagan un ejercicio. ¿Cuántas veces cada uno de ustedes, cada una de nosotras, nosotros, hemos sido discriminados?
por el género, por la orientación sexual, por la religión, por tener hijos, por no tenerlos, por vestirse de tal o cual manera, por el fenotipo. Un ejemplo clarísimo, el cadenero de los antros, ¿no? Te ve y dice, tú no pasas. Oye, no, tú no pasas, tú sí. ¿A partir de qué? Bueno, la discriminación, cualquier forma de discriminación ya está prohibida. El artículo 14 dice, establece como derecho humano básico pedir asilo. Cualquier persona que en su país de origen, el país donde vive, donde nació, al que pertenece, sufre alguna forma de persecución, tiene derecho a pedir asilo. Esto fue 1945. Miren, me llaman la atención dos cosas. Primero, que la Declaración de Derechos Humanos se quedó en el nivel declarativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no es vinculante, no genera ninguna obligación más allá de la obligación moral que cada país decida otorgarle. No es una convención, no establece obligaciones para los estados, es una declaración. Y segundo, no se aprobó por unanimidad. La Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo 48 votos a favor, 8 votos en contra. 8 de 56, hubo además 2 ausencias. 8 de 56 es muchísimo, es más es que la séptima parte, ¿no? O sea, son muchas las personas que dijeron, yo mejor no firmo, ¿no? ¿Qué tal si después y vaya? No sé qué pensarían, pero me parece un porcentaje altísimo. Ahora, ¿qué pasa con esta posibilidad de pedir asilo? En 1951 tiene su origen la Convención sobre el Estatuto del Refugiado. No me acuerdo el nombre exacto, pero es la protección de las personas refugiadas. Esto, decir personas refugiadas, ya es de unos 5 o 6 años para acá. Originalmente era el Estatuto del Refugiado. La Segunda Guerra, entre muchas otras cosas, dejó una gran cantidad de personas que no tenían un Estado que las protegiera. Así de simple es la definición de refugiado. Una persona refugiada es aquella que no tiene un Estado que la proteja. Y esas personas que no tienen un Estado que las proteja, de acuerdo con la propia declaración, pueden solicitar asilo. Voy a otro país para sentirme segura, para sentirme seguro. 1951 y además se estableció con una vigencia de 5 años. En 5 años acabamos de barrer toda la suciedad que nos dejó la Segunda Guerra y listo, a lo que sigue. Obviamente no. Se prorrogó por otros 5 años y luego por otros 5 años hasta que ya la dejaron de manera definitiva. Cualquier persona que diga sufro persecución puede ser considerada refugiada. Por supuesto que no. Y ahí tenemos un problema. La misma convención establece 5 motivos básicos de persecución. El primero sigue siendo la raza, que ya no hablamos de raza, insisto, condición étnica. Segundo, nacionalidad. Esto es algo fundamental en un contexto de guerra. Tercero, opinión política. En México, al igual que en otros países, ha habido muchas personas que han sido, en países donde viven dictaduras con mucha mayor claridad, alguien que esté en contra del gobierno, en contra del régimen, y lo pueden detener, llevar a veces a una cárcel clandestina o no clandestina, torturar y desaparecer. Entonces es la opinión política, cualquier opinión contraria al régimen imperante. La religión, no lo había señalado, la religión es una causa de persecución. Aquí, para quienes somos mexicanas, mexicanos, pues como que empiezan las clases de chino básico, porque, bueno, intermedio, Giselle, porque la gran mayoría de las personas en México
se reconocen como personas católicas, sean o no practicantes. Entonces no conocemos realmente un conflicto entre religiones, como si pasa, bueno, por ejemplo, en el Reino Unido. Todos los conflictos entre Irlanda e Inglaterra, en el fondo lo que tienen es la religión, son los católicos versus los protestantes. Bueno, religión y un quinto motivo que es la pertenencia a un grupo social particular. Generalmente, los casos que yo he conocido son de periodistas. O sea, ser periodista depende del tipo de periodista, en qué país, en qué medio, etcétera, pero quienes cubren noticias de guerra, por ejemplo, quienes han hecho una cobertura de cambios políticos importantes o cualquier otro tema, el hecho de ser periodistas en sí mismos no es una situación de riesgo, pero haber cubierto determinadas notas, estar en determinado sitio, participar de determinado movimiento, los puede colocar en una situación de riesgo y entonces pueden invocar la protección internacional. Bueno, ¿qué pasa con el género? En el año 2001, híjole, ya sé que a ustedes les parece muy lejano, ¿verdad? Nacen tan tarde y luego una tiene que contarles todo, de veras. Deseo de todo corazón que les pase lo mismo, dentro de varias décadas. En 2001, el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, celebró los 50 años de su protocolo. Y entonces hicieron varias reuniones continentales en distintos países y por distintas felices circunstancias tuve la oportunidad de participar en el conversatorio que se llevó a cabo en Montreal. Y ahí la discusión era género. ¿Qué pasa con el género como motivo de persecución? Y pongo algunos ejemplos más concretos. ¿Qué pasa con las mujeres africanas que son mutiladas en sus genitales? Hasta ahí lo dejo, porque cuando empiezo a hablar del tema me pongo de verdad muy tensa y se me pone la carne de gallina. ¿Qué pasa con mujeres que dicen, yo nací en Francia, quiero seguir viviendo en Francia porque si regreso a Uganda, Zimbabue, Nigeria o cualquier otro, me van a mutilar? ¿Qué es lo que hace la Organización de las Naciones Unidas, ya no tan organizada? ¿Qué es lo que hace? ¿Le damos protección? ¿Es un temor fundado a sufrir persecución? ¿O más bien eso es parte de su cultura? ¿Qué pasa con todas las mujeres en la India que cotidianamente enfrentan conflictos por dotes y eso las coloca en una situación de riesgo más cercano a nuestra realidad? ¿Qué pasa con las miles de mujeres que viven violencia cotidiana por parte de sus parejas? Una de cada 3 mujeres en el mundo, esto es algo sistemático, alguna vez ha sido golpeada, incluso severamente, por su pareja. Entonces, ¿cuál es esta situación? Yo me acuerdo que yo insistía mucho en que tendría que reconocerse el género como un motivo de persecución per se. Hasta que una colega de Liberia, pero que trabajaba en Suiza, me dijo, mira, ya no estés de necio. Bueno, no me lo dijo con esas palabras, pero más o menos esa era la idea. Eso nunca va a pasar. Y nunca va a pasar por una razón muy sencilla. Si se coloca el género como un motivo de persecución, ningún país, ni siquiera Canadá, que es un país tan grande, se va a dar abasto para recibir la cantidad de solicitudes. Esto fue en 2001. Desde luego las cosas han cambiado sensiblemente. Se le daba la vuelta y cuando una mujer pedía asilo por una cuestión de género, entonces se construía una argumentación de tal forma que pudiera entrar como integrante de un grupo social particular. A mí se me paraban los pelos, que si me echan 1 kilo de Shakira se me ensarta toda, ¿no? Y digo,
Digo, grupo social particular, 51% de la población del mundo, de veras, pero era una estrategia de esas que solemos inventarnos los abogados, las abogadas, para poder llegar a una situación que queramos. Ya para concluir, ¿cuál es la...? Sí, ya voy a concluir, ya nomás 25 minutos me quedan. No, menos de eso. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, desde luego, de 2001 a la fecha, no digamos de 1951 a la fecha, tomo nada más los últimos 20 años, ha habido avances sustanciales en temas, no solo en la investigación, sino en el trabajo consistente con mujeres campesinas, mujeres urbanas, mujeres de distintos espacios. Hemos avanzado mucho también en la investigación sobre problemáticas de género. Aquí lo amplío un poco más. En Uganda, ¿alguien sabe dónde está Uganda? ¿Continente? África. ¿Alguien ha ido a Uganda? Pues vayan hoy en la noche, para eso es el internet. Así que aprovechen para viajar, métanse, vean fotografías y pongan una como fondo de pantalla y digan, sí, mi pasado viaje a Uganda. No digan que fue electrónico. En Uganda, ser homosexual o ser lesbiana es delito. Entonces una persona, un muchacho gay que en Estados Unidos, por decir algo, puede moverse por cualquier sitio sin enfrentar nada, en Uganda puede ser aprehendido, juzgado y condenado a muerte. Una mujer lesbiana enfrenta una situación similar, solo que en Uganda, al igual que en muchos otros países, existe la llamada... Estamos en el siglo XXI, Estamos terminando, estamos en la segunda mitad del tercer decenio del siglo XXI y todavía existe la llamada violación curativa. De veras eres lesbiana, mi reina, es que no has conocido un hombre de verdad, vas a ver. Y quien viola a una mujer lesbiana no solo no merece ningún castigo, puede tener algún reconocimiento. Bueno, por lo menos lo intentó, no alcanzó a curarla, pero por lo menos lo intentó. Pero una mujer lesbiana entonces se enfrenta el peligro de violaciones cotidianas que no solo no son castigadas, son incluso ensalzadas, y es muy difícil, salir de esa situación. Esas personas, gays y lesbianas en Uganda, forman parte de un grupo social particular y con base en eso podrían solicitar el refugio. El Alto Comisionado de Naciones Unidas ha reconocido la importancia del género y ha señalado que estos ejemplos que yo les di, la infibulación o mutilación genital femenina, los conflictos de dotes, la violencia de género generalizada, la violencia de pareja, la violencia sexual, la homofobia, no alcanzan a mencionar la transfobia, pero todo esto ya existe entre las preocupaciones del ACNUR. Nos falta mucho por hacer, sin duda, pero estamos en ese terreno. Un último dato para concluir. Miren, en estos días entré a la página del ACNUR a ver cuáles eran las novedades y entre las emergencias que hay, bueno, primero me llama la atención que lo primero que aparece es puedes donar, sé parte del cambio, aquí está el número de cuenta, deposita tanto, aceptamos tanto, aceptamos centenarios, ¿no? Si gustas. Y las emergencias. Las emergencias son Afganistán, Siria, el Congo, Ucrania, por supuesto. Solo hay un país latinoamericano que figura entre las emergencias y es Venezuela. Tiene casi 8 millones de personas que han solicitado formalmente refugio. Aquí le dejo, les agradezco muchísimo su atención y les hago la invitación a todo mundo, incluyendo a las personas que están siguiendo la transmisión, a que nos visiten, que visiten la Defensoría, que nos sigan en redes, que vean nuestra página y en esta coyuntura que den continuidad a nuestras jornadas conmemorativas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Justo lo que querías, esto fue un trabajo de complicidad entre la Defensoría y justo la Coordinación de Difusión Cultural. Es un poco interpelar, ya lo decíamos antes, el statement de las Naciones Unidas en un momento como este, donde a partir del 24 de octubre están celebrando los 80 años, decían que era un momento como este, era un símbolo de esperanza para la unidad global y les permitía a ellos, y lo cito directamente justo de la página, convocar, o sea, ampliar la agenda común de las Naciones Unidas y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU que nos han guiado durante los últimos 80 años. Y justo como lo acaba de hacer la doctora Marta, pues lo que queríamos era visibilizar esas paradojas, esas tensiones que parten de un presupuesto fundacional también, justamente ya lo decía Marta, que la Declaración de los Derechos Humanos se queda en un nivel declarativo no vinculante. Entonces, a partir justamente de este acontecimiento genésico, bueno, ¿cuáles son esas tensiones y paradojas que habilitan las contradicciones que pues asistimos en un momento, insisto, en una circunstancia geopolítica como la que vive hoy el mundo y América Latina en el año 2025? Preocupados también por esto, invitamos al doctor Eduardo Luciano Tadeo Hernández, ya lo decía, es profesor del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco, pero también coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales en la universidad. Pues un concepto, una profesión como la de Relaciones Internacionales también va muy vinculado desde una perspectiva crítica a estas problemáticas que ya trazaba la doctora Marta Torres, además de lo que nos tienes que decir sobre la investigación propia que, digamos, en la que te has venido formando, pues cómo pensar una maestría de Relaciones Internacionales en la UAM en una circunstancia como esta, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a la doctora Giselle por este importante espacio que creo que reitera el compromiso de la universidad con los temas globales y los impactos locales. Por supuesto, un placer también compartir esta conversación con la doctora Marta Torres Falcón, la doctora Alix Lorena Almendra. Y voy a empezar por la última pregunta, la pertinencia de una maestría en Relaciones Internacionales, que cabe mencionar es la única que tenemos en todas las unidades, aunque no es el único espacio donde se discuten temas globales. ¿Y por qué es importante? Porque es una disciplina que tiene su surgimiento en Europa y eso tiene implicaciones para las preocupaciones que tiene en un principio las relaciones internacionales y los enfoques, ¿verdad?, para interpretar la realidad global. Particularmente es el Reino Unido, que no es coincidencia porque el Reino Unido en su momento pues fue un Estado imperialista, ¿verdad?, que dentro también de sus objetivos pues tenía el entendimiento o el conocimiento como un elemento vital para influir en términos de poder. Ha habido un desarrollo muy importante de esta disciplina para que justamente las preocupaciones y las voces de los sures globales y particularmente desde México, el reconocimiento de la comprensión de la realidad de diversas comunidades vulnerables se asuma como parte de la agenda de esta disciplina en particular. Y de manera muy importante, pues el fenómeno de la migración ha sido incorporado desde perspectivas cada vez más críticas, que no solamente tienen que ver con el reconocimiento del orden jurídico internacional, que nos ayudan a entender, pues ya nos explicaba la doctora Marta, también pues los limitantes que hay en torno a ese marco jurídico, sino la comprensión de las particularidades geopolíticas, sociales, en donde la experiencia de los migrantes se sitúa. Y esto es muy importante porque lo universal, como bien también se dijo, a veces sirve como excusa para tratar de homogeneizar realidades complejas que no necesariamente son atendidas por los marcos normativos vigentes. Entonces, desde ahí una maestría en la UAM pues tiene también la inquietud de pensar
cómo en realidades concretas en México y en América Latina, pues podemos ir pensando en el tema de la migración, que además habría que acercarse a desde una perspectiva regional y transnacional. No se puede seguir pensando en marcos normativos nacionales cuando hablamos de migración, ubicando justamente que existen hoy en día corredores migratorios que se han formado históricamente, ¿verdad? Y en donde México ya va teniendo una posición de ser un país no solamente emisor de migrantes, sino también receptor de migrantes y también de migrantes en tránsito. Eso complejiza, por supuesto, la realidad de la migración vista desde México y pues genera una condición importante pues para apostar estos estudios desde la maestría en Relaciones Internacionales de la UAM. Quiero decir también que la maestría en particular pues tiene una orientación que intenta cada vez más generar estos espacios críticos para salir de la visión tradicional que tiene que ver con procesos de integración económica, que son importantes por supuesto y que también explican en cierta medida ciertos fenómenos migratorios inclusive, pero que no son suficientes, ¿verdad?, para entender la complejidad social en la región. Ahora bien, habiendo dicho esto, para mí resulta muy importante esta reflexión sobre el papel de Naciones Unidas en la actualidad desde una perspectiva crítica. Y yo quiero empezar justamente por reconocer que esta organización pues, es un proyecto intergubernamental. Y eso quiere decir que hay intereses de los estados que se manifiestan en los acuerdos, no solamente en el tema migratorio, pero en general, ¿verdad?, que se toman dentro de la organización, aunque sí creo importante hacer una distinción. También hay trabajadores de la ONU que no son los que están en Nueva York o en las sedes, digamos, en Europa, etcétera, que trabajan en el campo y que dan la vida por la organización y que poco se les reconoce ese papel. Y me parece muy importante también a diferenciar, ¿verdad?, entre esta dimensión más pues elitista de la diplomacia formal de la ONU y esa traducción al trabajo ya en los organismos, ¿no?, de manera particular, porque inclusive son estas personas quienes atienden y apoyan, por ejemplo, a los migrantes, ¿no?, para accionar en los campos de refugiados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso me parece fundamental mencionarlo. También decir que en el marco de la discusión de los derechos universales, pues se han generado diversos instrumentos que también han sido debatidos justamente por los propios intereses de los gobiernos. Recordemos justo que en algún momento hubo la negociación de un pacto para los derechos civiles y políticos, muy impulsado sobre todo por el bloque occidental, y otro pacto eventualmente sobre derechos económicos, sociales y culturales, más respaldado por países en Asia y otras regiones, ¿no? Y me parece fundamental porque no ha habido un acuerdo totalmente global en términos de cuáles son los derechos que hay que priorizar. Y eso de alguna forma se refleja también en lo que algunos países, digamos, impulsan en términos de la protección a los migrantes. Por ejemplo, no todos los países, por supuesto, contemplan de la misma forma una agenda que se vincule con una perspectiva de género, como aquí se religiosas que en ocasiones enmarcan la experiencia de los propios países. Pero también quería hacer un matiz respecto a que hoy en día no solo hablamos de retos vinculados a los refugiados y a las diferentes migraciones en los países del sur global o en África. Por ejemplo, pensemos por un momento en todos los cambios que están ocurriendo en los Estados Unidos, que en algún momento se pensó como uno de los espacios de mayor importancia en términos de recepción de refugiados a nivel global, de recepción de migrantes, y que hoy en día, por cuestiones vinculadas con la etnicidad o el género, está habiendo, pues vamos a decirlo como es, ¿no?, una vigilancia y acaso discriminación a nivel social. Yo creo que estamos en un cambio entonces muy importante, casi, ¿no?, paradigmático a nivel internacional, donde ya estos estados del norte global que se suponía, ¿no?, eran los espacios para la recepción de refugiados o a donde se encontraban con mayor seguridad, no están siendo necesariamente los espacios que garantizan dicha seguridad humana. Y entonces, ¿a dónde van, no? ¿A dónde irán los refugiados y los migrantes? Esa es la pregunta, digamos, y de parte de los retos que habría que responder en el contexto actual. También quisiera mencionar que hay algunas agencias de Naciones Unidas, organismos,
que sí nos han ayudado a entender, ¿verdad?, aunque con limitantes, la realidad de los migrantes. Una de ellas, pues, es la Organización Internacional de Migraciones, que con sus bemoles, ¿no?, nos ayuda de alguna forma a poner en perspectiva algunas circunstancias que viven los migrantes a nivel internacional. Ya se mencionaba anteriormente también una diversidad de conflictos que están ocurriendo en el mundo, que nos hablan también, pues podemos decirlo así, de un fallo por parte de Naciones Unidas en términos de la prevención de la guerra, ¿no?, que era el objetivo justamente con el que se formó y que hoy en día pues es una deuda todavía pendiente. La guerra sigue siendo un vehículo, digamos, importante utilizado por los estados para de alguna forma satisfacer ciertos intereses. Y esto tiene repercusiones, sin lugar a dudas, para diversas comunidades vulnerables, que claramente podemos encontrar varios de estos fenómenos en Medio Oriente, en el sudeste asiático y demás, que aquí quiero recordar una vez más, no solamente esto resulta porque estas regiones sean conflictivas. Hay legados coloniales que explican también estas lógicas, digamos, de migración, de refugio, de violencia en las regiones. Y es muy importante recordarlo porque hay ahí una deuda histórica que habrá que reconocer, pues, de las potencias, insistiré, en su momento imperialistas, colonialistas, cuyos legados tienen un impacto, pues, en el siglo XXI. Pero frente a eso, me resulta también muy importante el reconocimiento que cada vez más hay una agentividad por parte de las propias personas migrantes o refugiadas que intentan posicionar sus agendas en el espacio público nacional e internacional. Y esto es fundamental porque si no, la conversación solo se centra en las acciones que llevan a cabo los gobiernos o las organizaciones, pero no en los propios intereses que tienen estas comunidades. Y aquí yo quiero insistir en un elemento que, bueno, he estado explorando justamente con colegas de la región norteamericana sobre un enfoque que hemos denominado la diplomacia cultural crítica. Ese enfoque para nosotros rompe con una visión de diplomacia tradicional que pues plantea, ¿no?, la búsqueda de intereses nacionales de los estados a partir de los gobiernos y pone en discusión la importancia de generar una diplomacia cultural como una serie de estrategias contrahegemónicas para imaginar futuros más inclusivos. Pensando, por supuesto, que la cultura está en el centro de ese proceso de cambio a nivel internacional. La cultura a veces se ve como un elemento suave, ¿verdad? Pero en el fondo, los elementos culturales impactan las discusiones jurídicas, tienen relevancia sobre la dimensión política y, por supuesto, también plantean estilos de diplomacia a nivel global. Entonces, desde esta perspectiva cultural crítica, lo que se busca reconocer pues, es esta agencia de las propias comunidades, o sea, generar diplomacia comunitaria, vamos a mencionarlo así. Y para eso pues, es posible también reconocer que los propios refugiados, por ejemplo, y diversas comunidades migrantes han estado llevando a cabo proyectos culturales y artísticos para poner en el espacio público la discusión sobre sus condiciones de vida, ¿no? En el marco también del ACNUR, porque hay que decir que hay iniciativas, ¿no?, que se traducen de esta manera, hubo un proyecto en su momento y ha sido consistente que se llama Refugiarte, donde se han encontrado pues algunas voces justamente que representan diversas condiciones sobre los refugiados a través de propuestas visuales y pictóricas, ¿no? Por ejemplo, justamente un artista que se llama Punche de Ecuador, pues representa, aquí no lo puedo quizá mostrar, pero se los describo, la experiencia del desplazamiento y la fragmentación pues que han sufrido personas en América Latina justamente por motivos de violencia, ¿no? Que es un tema también recurrente, esta idea del desplazamiento forzado por cuestiones de violencia, va en aumento en nuestra región. Y a veces ese desplazamiento es en una dimensión regional, pero a veces es en una dimensión nacional también. Nada más aquí, pues quisiera ubicar que en el caso de México, el desplazamiento forzado por cuestiones de violencia ha aumentado de manera considerable en los últimos años. Además de este proyecto, hay otras experiencias que podríamos recuperar. Por ejemplo, hay una artista de origen, de Tanzania, que se llama Jimit, y ella ya en la década de los 90, por ejemplo, representaba la travesía por mar que llevaban
algunos migrantes, ¿verdad? Es muy impresionante, por ejemplo, una propuesta pictórica que hace en donde pues pinta básicamente a dos mujeres con vestimenta tradicional africana, ¿verdad? Cruzando justamente por el mar, reivindicando un poco el tema también de las raíces africanas, pero representando los peligros que ciertas formas de migración confrontan a los migrantes. Y hemos sabido, por ejemplo, en el Mediterráneo, una serie de situaciones en donde los migrantes han fallecido en esta travesía marítima, pero no es el único lugar en el mundo donde esto sucede. Y creo que justamente el potencial de esta discusión a través del arte es que se puede iniciar una conversación que a veces en otros términos es compleja llevar al espacio público. Con ello, pues me voy acercando un poco al cierre de la reflexión, solamente mencionando otro ejemplo que me parece muy interesante en términos de esa proyección cultural, Migrarte Postal, o Migrarte Postale, un proyecto que se generó en Italia desde el 2015, donde justamente artistas, refugiados y migrantes han estado representando a partir de postales una serie de temáticas asociadas a condiciones de violencia. Y esto pues ha sido muy importante igualmente como un reflejo, ¿verdad?, de esas experiencias de los migrantes que son de alguna forma, pues sí, representadas metafóricamente a partir de las postales, que también es una manera de articular la discusión de la movilidad social, de la visión transnacional, del trayecto, efectivamente. Con ello quiero cerrar con 3 ideas. La primera es que es muy importante reconocer con matices el trabajo de las Naciones Unidas, particularmente, ya lo he dicho, de las trabajadoras y los trabajadores en el campo, sin olvidar la importancia de las propias historias de las personas migrantes y refugiadas, que deben ser el centro, digamos, de la discusión internacional para la creación de políticas públicas. La procuración de los derechos de las personas migrantes y refugiadas es fundamental y se debe discutir incluyéndolas, ya lo he dicho, pero también en diferentes espacios. Las universidades aquí tienen un papel muy importante que jugar y la UAM creo que en este ejercicio está mostrando esa relevancia. Finalmente, creo que el apoyo a la educación y a la garantía al acceso a la cultura sí es una forma de contribuir a esa cultura de paz que tanto se discute hoy en día y que todavía está complejo llegar a asumir que hemos alcanzado una condición en estos términos, ¿verdad? Pues una vez más agradezco la invitación y por supuesto invito sobre todo a las y los estudiantes a que sigamos reflexionando de manera crítica pues sobre estos temas que me parece son importantes para nuestra comunidad y para la realidad de la migración vista desde México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tadeo. Quisiera rescatar 2 elementos, bueno, hay muchos para dialogar y discutir con respecto a lo que has dicho. Rescataría para comentarios después un primer elemento que me parece fundamental, bueno, cuáles son los cambios que en la actualidad se han venido como suscitando en relación con estos países que supuestamente eran garantes de un estatuto para los migrantes y para los refugiados. Ya Alex hablará también de eso, me imagino, pero esta idea del trayecto o del tránsito, como en el caso, por ejemplo, hablando de México, cómo se ha convertido no solo en un país de tránsito, sino cada vez en un país de mayor estadía de estos migrantes a partir fundamentalmente del 20 de enero cuando asume el poder Donald Trump, ¿no? No nos lo recuerda. Exacto. Pero digo, es una fecha fatídica, pero realmente esta idea de cómo pensar desde la ACNUR y las Naciones Unidas la figura del trayecto del migrante en el caso específico de nuestro contexto, bueno, me parece muy problemática y habría que hacernos preguntas y ver cuáles son las estrategias que construimos como país en relación con una problemática que se acrecienta. Podríamos poner otros ejemplos también de la propia Europa y de África, pero creo que esto nos desborda y nos obliga a situar la problemática también en nuestro contexto, atravesados por nuestras propias realidades. El otro elemento que me parece muy relevante son los legados coloniales. Muchas veces obviamos o se tiende a emborronar
a partir de presupuestos conscientes desde las políticas públicas, esta marca colonial que para nosotros en un doctorado como el de Humanidades en la UAM Xochimilco, con esta línea de estudios culturales y crítica postcolonial, es bien relevante porque cuando hablamos de crítica postcolonial estamos hablando justamente de esa actualización de las herramientas de la violencia colonial en la contemporaneidad. Entonces, efectivamente, cómo hacer que los procesos de historización y pensando un poco incluso en esta categoría de los derechos humanos, no emborronen, no gironeen la nitidez que tendría que tener estas formas diferentes de resignificar y de actualizar el legado colonial, las marcas colonial. Esto me parece extremadamente relevante. Y me lleva un poco a levantar la pregunta para la discusión, bueno, ¿qué podemos hacer también desde la universidad pública, no solo con nuestras investigaciones, sino también con otro tipo de estrategias? Tú hablabas de refugiarte. El sábado en la Cineteca de Chapultepec asistimos varios de nosotros acá la clausura del 14 Festival de Cine Minuto. Uno de los Cine Minutos más impactantes es justamente el que da cuenta de una niña migrante hondureña racializada que, bueno, pues se le permite escribir con un jic una pared y lo que pinta es una casa. Entonces, esta conjunción, esta transversalidad entre procesos de racialización, género y refugiados, migrantes de América Latina, o sea, de muy cerquita de Centroamérica, creo que nos pone en un lugar bastante crítico. ¿Cómo podemos hacer desde la universidad pública también, que es el lugar que parecería nos corresponde? Le doy la palabra a Alix Almendra. Para mí es un gusto también especial que esté aquí con nosotros. Ya lo decía antes, ella es egresada del doctorado en Humanidades, con una experiencia también muy particular en la ACNUR, como trabajadora voluntaria de la ACNUR, y a partir de ahí traza una relación, me parece como muy productiva con su propia investigación y con su propia disciplina, pero me gustaría, Alix, que seas tú la que nos cuentes. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación y por la compañía en el diálogo. Efectivamente un poco lo que quisiera presentar viene desde una experiencia larga, primero de trabajo como voluntaria en un albergue en la frontera sur, en Tenosique, Tabasco, un albergue para personas migrantes, y después como psicóloga de personas solicitantes de refugio en el ACNUR, donde también estuve participando principalmente en Tapachula y en la Ciudad de México, ¿no? Realmente creo que mi presentación viene un poco como desde un lugar un poco descentrado, donde me interesaría más como generar algunas evocaciones o algunas formas de imaginación que tiene que ver mucho con lo que ya también mis colegas aquí presentaron. Bueno, empiezo con un epígrafe con el que me gusta pensar también la relación del refugio. Es un epígrafe de Donna Haraway. Quizás la indignación merecedora de un nombre como antropoceno trata sobre la destrucción de lugares y tiempos de refugio para personas y otros bichos. Creo que nuestro trabajo es hacer que el antropoceno sea lo más corto, estrecho posible y cultivar de manera recíproca, de todas las formas imaginables, épocas venideras que puedan restaurar refugios. Ahora mismo la Tierra está llena de refugiados, humanos y no humanos, sin refugio. Bueno, empiezo con un encuentro que tuve en la 72. Kevin era un hombre joven que se encontraba alojado en el albergue para personas migrantes llamada La 72 en la ciudad de Tenosique, ubicada en la frontera de Tabasco y el Petén en Guatemala. Kevin se encontraba ahí porque había viajado desde Monterrey a Tenosique para volver a Honduras en busca de su familia. Había realizado ya el viaje hacia el norte, pero sin poder cruzar a Estados Unidos. Había logrado llegar hasta Monterrey, en donde había pasado un par de años haciendo trabajos informales y consiguiendo algo de dinero para regresar a Honduras y volver para intentar cruzar con su esposa e hijos.
Una tarde, como parte de unas actividades que realizaba el colectivo de artistas mexicanos llamado Transitar, se ofreció un taller de grabado en linóleo para personas migrantes alojadas en el albergue. El taller tenía por objetivo grabar memorias del tránsito de estas personas. Mientras el colectivo daba las indicaciones para comenzar con el grabado, noté que Kevin estaba ansioso por comenzar su dibujo. Tomó los materiales y se dispuso a trazar con mucha habilidad y precisión una arquitectura simple pero muy clara de lo que parecía la fachada de un edificio histórico. Al verlo avanzar en la precisión de los detalles, mi sorpresa fue que el edificio me resultaba a mí muy familiar. No estaba segura, pero me recordaba un emblemático faro histórico que se encuentra en mi ciudad natal, el puerto de Veracruz. Me acerqué por curiosidad, le pregunté qué era y sin ningún titubeo comenzó a explicarme. Hay un lugar más al norte de aquí que se llama Veracruz. Es un puerto y ahí está este edificio con un faro frente al mar. Es un faro antiguo, dicen que fue muy importante para la llegada de los barcos en la historia de este país. En su primer viaje hacia el norte, Kevin había pasado por la ciudad de Veracruz después de viajar desde Tenosique a Coatzacoalcos en tren. La elección de este dibujo para grabarlo en sus memorias en el linóleo se debía a que, según su relato, decía: en el camino no te puedes venir abajo porque es duro, pero cuando llegué ahí caminé frente al mar, vi personas paseando, así como una tarde normal, con sus familias. Extrañé tanto a mis hijos que hasta me puse a llorar. Ese día, frente a ese faro, prometí que algún día volvería a Honduras y los traería conmigo. El colectivo Transitar, que dirigía el taller, evocaba en la memoria y los recuerdos que cada persona guardaba de su tránsito para seleccionar la imagen que se iba a grabar. De esta forma, la persona migrante que rememoraba para ilustrar una imagen estaba invocando el recuerdo de una temporalidad muy particular de su tránsito. La intención con este ejercicio era recordar y hacer tangibles las razones por las cuales salieron de sus países o algo que hubiera pasado durante su camino o algo que les hiciera afianzar los sueños buscados. El grabado en linóleo es un proceso muy peculiar que exige moverse en la imagen que uno quiere desarrollar. Para hacer el grabado se necesita pensar el dibujo al derecho y al revés, pues los trazos que se realicen en el linóleo se voltearán como en un espejo al imprimirse. Este misterio de voltear las cosas pone un nuevo movimiento y reconfiguración de las imágenes. Produce un estado de atención particular, ya que no solo hay que cuidar la imagen que nacerá, sino también hay que saber dibujarla moviéndose y surcando. Es decir, hay que surcar el plástico para sembrar el dibujo desde su reverso. Hacer esto es una forma de sembrar el camino, grabar la experiencia en el mundo. Implica pensar en imágenes, voltearlas, moverlas y darles una materialidad distinta. En el albergue, Kevin aprovechó este taller para dibujar aquel edificio histórico que había marcado de alguna manera su tránsito con una intensidad de afectos particular, que se registraba junto con el recuerdo de sus hijos y la dureza de caminar por una gran parte del territorio nacional en soledad, sin poderte venir abajo. El mapa que orientaba a Kevin era un faro que él imaginaba como un recordatorio y también una promesa por venir. Este edificio, el del faro, actualmente alberga un museo histórico. En su fachada tiene un faro y un reloj, 3 elementos claves para la memoria histórica. Su construcción de estilo neoclásico, inició en 1902 y fue inaugurado en 1910 por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien coincidentemente años después vería este faro desde el barco que lo llevaría al exilio. Este simbólico edificio fue tomado en la invasión del ejército norteamericano en el año de 1914. Después, entre 1914 y 1915, en pleno movimiento revolucionario, fue utilizado por Venustiano Carranza como Palacio Nacional, convirtiendo el puerto de Veracruz en la capital de la República durante ese breve periodo de tiempo. Esto explica la enorme escultura dedicada a él, a Venustiano Carranza, el nombre que se le da al faro y que fue colocada también frente a este. Es decir, se trata de un recinto que condensa muchos cruces de la memoria nacional, ni qué decir que es un puerto colonial. Un tiempo después de mi encuentro con Kevin, recorrí esta plaza yo sola y recordé su relato. Caí en cuenta que frente a ese mismo faro y frente a la escultura de Venustiano Carranza se encuentra también una escultura dedicada al inmigrante. Se trata de un hombre de aspecto europeo que porta un maletín en su mano. La placa dedica el monumento a, el inmigrante anónimo europeo que llegó desde el exilio a principios del siglo XX.
También en ese mismo lugar hay otra escultura, ahí junto, dedicada a Alexander von Humboldt, instalada en el bicentenario de la independencia mexicana para conmemorar al viajero, geógrafo y científico prusiano distinguido como benemérito de la patria por sus exploraciones y cartografías en el territorio nacional, quien también por ese mismo puerto salió del entonces país virreinal para regresar a París y publicar la obra y legado que se considera no solo la producción de la geografía moderna, sino también una producción muy singular del territorio mexicano, que ya se encontraba en esos momentos en su inestable reconfiguración como nación independiente. Toda esta información histórica en ese pedacito territorial que condensa un relato nacional, probablemente Kevin no la conoce y tampoco tendría por qué. Pero mientras me encontraba yo parada ahí en esa plaza, con recuerdos de un lugar que también hacen parte de mi propia historia, imaginé a Kevin parado ahí, rodeado de una especie de mapa que traza distintas líneas históricas que han constituido grandes relatos de la nación mexicana. Situado en medio de tantas líneas cruzadas, diversas y heterogéneas, me pregunté si cuando Kevin estuvo ahí parado, habría pensado en un tiempo futuro o un tiempo en el que la historia dijera algo sobre su tránsito o sobre los miles y miles de personas centroamericanas desplazadas que han atravesado el país por esos lugares de memoria. O si habría imaginado que algún día las personas migrantes o refugiadas centroamericanas como él podrían tener una escultura al migrante anónimo frente a ese faro, testigo de viajes, exilios y desplazamientos. Aunque, como nos dirá Pierre Nora, historia no es lo mismo que memoria. Ambas trabajan sobre la misma materia, el pasado y el presente, pero desde reglas específicas que las confrontan. En ese enfrentamiento aparece el pasado como una cosa muerta y por lo tanto muda y sorda, con una opacidad que nos deja como en cierto amparo y desarraigo. La memoria funciona al margen de la historia, aunque reclame de ella los lugares para su edificación. Según Nora, memoria es vida encarnada en grupos, cambiante, pendular entre el recuerdo y la amnesia, desatenta o más bien inconsciente, pero además siempre actualizable. La historia, en cambio, sería representación, reconstrucción, un desencantamiento laico de la memoria, destrucción del pasado tal cual es vivido y rememorado, trazo que distancia el hoy y el ayer. Respecto a la historia, con mayúscula, digamos, con este autor, todo en ella debe tener un sentido que confluya en lo nacional, hija de la voluntad general que necesita o exige sus excluidos. En esto, los lugares de memoria como ese que relaté pertenecen a dos reinos, son simples y ambiguos, naturales y artificiales, abiertos inmediatamente a la experiencia más sensible, pero al mismo tiempo producto de las elaboraciones más abstractas. Son lugares en los tres sentidos de la palabra, material, simbólico y funcionales. Son además restos, una forma extrema bajo la cual subsiste una conciencia conmemorativa en una historia que la solicita. De allí, dice también este autor, Nora, viene su aspecto nostálgico, que el autor califica como de patéticas y glaciales, como si fueran fidelidades particulares en una sociedad que lima los particularismos, signos de reconocimiento y de pertenencia de grupo en una sociedad que tiende a no reconocer más que a individuos iguales e idénticos. Pero son también estos lugares de memoria, no olvidemos, lugares híbridos y mutantes. Por un lado, íntimamente tramados de vida y de muerte, de tiempo y de eternidad, donde su razón de ser fundamental es detener el tiempo, fijar un estado de cosas e inmortalizarlas, materializar lo inmaterial, pero al mismo tiempo perviven precisamente por su aptitud para la metamorfosis, en un incesante resurgimiento de significaciones y ramificaciones, como las que estoy también evocando aquí. Así, quizás no se trata de pedirle a la nación mexicana, en este caso, un lugar oficial de memoria para las vidas y trayectos de los centroamericanos, que hasta el día de hoy son parte de nuestra historia y de nuestro presente. Es que quizá ese lugar de memoria oficial ya existe. ¿No será también parte de esa construcción
del significante del refugio como un significante enganchado a también una memoria relacionada con la posguerra y con los procesos de poscolonización, a políticas internacionales que también administran trayectorias de poblaciones excedentes y excluidas. Entonces quizás se trataría más bien de pensar cómo es que estos relatos han funcionado muchas veces como el excluido necesario para la misma conformación nacional. Sabemos que históricamente en México se ha sostenido un relato sobre el asilo y el refugio que tiene distintos emplazamientos históricos, ¿no? Eventos heterogéneos en los que se considera una nación que ha recibido a personas exiliadas y refugiadas que huyen de conflictos violentos o estados represivos. Sin embargo, considero que es importante precisamente eso, detenerse en las contingencias en que esto ha ocurrido y los lugares que ha ocupado ese relato de nación en cada momento histórico. Si revisamos la historia nacional sobre el refugio, encontramos que fue con la llegada de refugiados campesinos guatemaltecos a Chiapas en la década de los años 80 del siglo pasado, cuando cientos de miles de personas campesinas que huían de las masacres perpetradas por el ejército guatemalteco y el intervencionismo estadounidense en aquel país, que fue con ellos con quienes se aplicaron por primera vez las políticas internacionales del refugio moderno. Fue entonces, en ese momento, cuando el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, comenzó sus tareas en México como encargado de gestionar el reconocimiento e intervención hacia las personas refugiadas, siguiendo estos lineamientos internacionales de los que ya nos hablaba también la doctora Marta. Y fue también cuando el gobierno mexicano creó la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por lo tanto, digamos que hay distinciones significativas también en pensar a la nación de asilo y la nación de refugio. Lo que ocurrió con la implementación inaugural de la figura del refugio con las personas desplazadas de Guatemala ha sido un complejo y heterogéneo proceso que incluso al día de hoy algunas de sus dimensiones no están terminadas y que incluso se enredan con desplazamientos también que incluyen a la región. Esto, el refugio, fue una intervención frente a la llegada intempestiva en el territorio nacional, es decir, donde no pudo haber una gestión diplomática de por medio, ya que esta llegada fue leída por el Estado mexicano primero como una amenaza al territorio nacional y como una emergencia después, inédita a lo que en el derecho se conocía como un refugio de facto, es decir, sin mecanismos necesariamente de protocolos de alojamiento y también con un contexto de crisis centroamericana. Y como resultado también de presión de organismos civiles y conformaciones religiosas. Todo esto en una confluencia que llevó el impulso de nuevas estrategias en materia de refugio, incluso la adhesión a la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, que compete a nuestra región. En pocas palabras, el refugio, a diferencia del asilo, abarcaría un campo amplio de disputas internacionales en relación a la protección en y del territorio nacional, de sus soberanías y fronteras. Por lo tanto, me interesa señalar cómo esta figura jurídica, la del refugio, tiene una relación íntima también con disputas de soberanías que están todo el tiempo reconfigurándose en juego y que tienen, digamos que como por voluntad, regular movimientos intempestivos que irrumpen, desestabilizan también los límites del territorio nacional y sus lugares fijados de memoria. Actualmente, cuando los medios hablan de crisis de refugiados, asistimos a un tipo específico de ritualidad de la crisis migratoria. A la par que se activan mecanismos humanitarios de protección internacional necesarios, los países también refuerzan sus medidas securitarias. Se ponen en marcha procesos simultáneos de externalización e internalización de los límites. El derecho internacional también se vuelve dúctil y se puede enredar con prácticas de protección que son también a veces prácticas de exclusión. Es por esto que me interesa llamar la atención críticamente a las políticas de la memoria que pueden establecer regímenes de historización para aludir a una noción de acogida o a un país de refugio. Pues creo que tal como el historiador Mario Rufer apunta, para una crítica de la historia se vuelve necesario distinguir las políticas de la memoria de aquello que es propiamente lo político de la memoria.
donde las primeras tenderían a la estabilización, la administración, la gestión del pasado y la domesticación de un relato único, y con esto hablo del relato único del refugio. Mientras que la memoria sería fundamentalmente un campo político, un espacio siempre en disputa, que siempre está dado por la ocasión, como también mucho de lo que los destellos que nos dijo la doctora Marta, ¿no? Detrás de toda esta organización del refugio hay reuniones, hay disputas, hay acuerdos, y que ahí es donde tenemos también que pensar qué formas de irrupción o de accidentes podemos producir a un discurso que tiende generalmente a normalizarse. Así, para finalizar, desde mi experiencia empírica, escuchando a personas migrantes y solicitantes de refugio, así como desde mis recorridos disciplinares que vienen del psicoanálisis, de la historia, de la filosofía, me gustaría lanzar la pregunta que creo que nos incumbe a todos y a todas sobre cómo restituir las formas de representación, de enunciación y de memoria acerca de los territorios que habitamos, sus cruces y sus interrupciones, sus paisajes en los que las personas migrantes hacen parte, se mueven, los habitan, y preguntarnos cómo continuar en la tarea de producir articulaciones contingentes pero necesarias para imaginar políticamente otras formas de cuidado, otras prácticas de refugios en plural, urgentes para nuestros tiempos. Muchísimas gracias, Ali. Creo que, bueno, sí lo previmos, la verdad, que hubiese una dramaturgia que partiera de algunos enunciados que tienen que ver justamente más con esa vocación universalista de las Naciones Unidas y que eso se fuera accidentando también a lo largo de las intervenciones de la mesa, ¿no? Yo, antes de cederles la palabra al público con preguntas, o no sé si también por la transmisión que estamos llevando a cabo hay algunas preguntas de los que nos siguen. Me gustaría rescatar varios elementos de lo que Alex ha planteado. Primero, esta idea justamente de que el derecho internacional se vuelve también justamente un campo de exclusión de la política. Me parece que esos, por más que hayan procesos de negociación que tienden a no naturalizar justamente categorías como derechos humanos, universal, bueno, pues se mantiene justamente como un campo en disputa y un campo donde se materializan y se activan políticas de exclusión. Después, lo que me parece muy relevante también, Alice, tiene que ver con esas formas de narrar y de relatar el Estado-Nación. Concretamente tú has trabajado el caso mexicano, pero es muy relevante justamente que dos dimensiones del campo de la historia y de la memoria estén ahí como, digamos, iba a decir circuncidando, pero no, circundando el campo del análisis que tiene que ver con la temporalidad y la historia, ¿no? Y el espacio. Me parece muy relevante en estos análisis. Lo otro, bueno, cómo justamente las formas de imaginar los estados-naciones de un modo contingente, pues producen también una figura que reifica esa dimensión universalista de quién puede ser migrante, quién puede ser refugiado y cuáles son los procesos de legitimación en torno a estos procesos también de subjetivación por parte del Estado-Nación, que tiene muchas formas, diría Homi Bhabha y Spiva, varios teóricos de los estudios postcoloniales, que tienen muchas formas de materializarse, ¿no? Muchísimas gracias. Yo abro las preguntas al público, al alumnado que está por acá, a los colegas, investigadores, comentarios, o si ustedes mismos también quieren tener un comentario. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero me voy a permitir estirar 5 minutitos. Creo que vale la pena. ¿Jóvenes? ¿No? Adelante. Para la transmisión. Sí, nosotros teníamos una pregunta, especialmente para la doctora Alix. Bueno, nosotros ahorita estamos en la licenciatura y estamos justo trabajando con el tema de la construcción de alteridades, especialmente en el campo artístico y el caso del mestizaje, ¿no? Específicamente en el mito fundacional mexicano, ¿no?
Y nuestra pregunta iba a si esta parte de los lugares de memoria y los espacios de memoria y de historización se podían trasladar hacia la parte afrodescendiente, ¿no? Como si, tal vez no como migrantes, pero sí como seres invisibilizados completamente de la historización y del mito fundacional del mestizaje, que además se esfuerza por homogeneizar a todas las personas que integramos México, ¿no? En este sentido. Y si se podía pensar en cómo trasladar esta parte, no solo de los espacios, sino también de la memoria y de cómo se borran las identidades al momento de construir una alteridad que está completamente homogeneizada e incorporada hacia una sola identidad, ¿no? Alguna cosa como así, más o menos como se podría pensar. Sí, bueno, creo que ya también de alguna manera en la pregunta está la intuición, ¿no? O están sus exploraciones ahí hablando. Si bien no es un tema en el que yo tenga un camino así recorrido de investigación muy amplio, creo que también puedo evocar mi procedencia veracruzana para pensar eso, porque efectivamente, como dije ahí también, pensar un puerto con tantas líneas atravesadas de la historia, un puerto además donde hay una historia también afromestiza, que también ha sido muy silenciada y que es muy visible, ¿no? Pero que llega un punto en el que se distorsiona hasta lo visible en estos regímenes de enunciabilidad, ¿no? Creo que sin duda son temas que se pueden establecer en paralelo, porque es eso, digamos que si queremos proponer un lugar crítico de la historia, del relato nacional, pues nos encontraremos con más de uno de sus terceros excluidos, ¿no? Es lo que podría decirles. ¿Tenemos otra pregunta por acá? Sí. Hola, es mi primer acercamiento a este tema. ¿Qué me recomendarían para seguir encaminándome? Adelante, Yo a lo mejor. Yo voy a aprovechar quizá la pregunta para vincularlo también con lo que aquí nos invitaba a pensar la doctora Giselle, que es cuál puede ser el papel de la universidad, ¿verdad? Y yo creo que el fenómeno de la migración y los refugiados y también el fenómeno del asilo puede pensarse desde una perspectiva interdisciplinaria. A veces la aproximación más clásica es justamente desde disciplinas vinculadas al derecho internacional público o al derecho en general, que creo que por supuesto son muy importantes, pero por ejemplo, no sé de qué disciplina o carrera eres, pero por ejemplo, pues sí, podríamos pensar también desde una perspectiva más crítica. Aquí se ha dicho, ¿no? La noción de refugio puede pensarse con una perspectiva más allá del antropoceno, ¿no? Y eso da la pauta para preguntarnos cómo estas diferentes disciplinas, sociología, psicología, biología, arquitectura, etcétera, podemos ponerlas en diálogo con estas experiencias que se vinculan al tema de los refugiados y la migración. Y yo creo que eso puede ser un ejercicio, digamos, pertinente también para un poco ponerlo más cercano, ¿no? A tus propias inquietudes y a tus propios intereses. Bueno, eso es concretamente lo que yo podría decir. No sé si Marta, ¿tú quieres decir algo? Muy rápida, mejor no anuncio que muy rápidamente, porque luego me tardo 20 minutos. Y nada más quería comentar algo. La migración no solo es un derecho humano, es un derecho humano. Es parte constitutiva de nuestra vida. Desde nuestro pasado más remoto, como seres nómadas, no me acuerdo muy bien porque ya han pasado varias vidas, igual que ustedes,
pero los seres primitivos que viajaban de un sitio a otro en busca de mejor clima, en busca de alimentos, en busca de mejores condiciones para vivir. Esencialmente eso se mantiene. Y concretamente me refiero a la migración fundamentalmente centroamericana. Mucha gente de Centroamérica, Sudamérica también, pero sobre todo Centroamérica, migra hacia el norte, a veces en busca de pan, literalmente, específicamente, mejores condiciones de trabajo para comer, ni siquiera es para vivir con lujos, para comer, en busca de pan y en busca de paz. Los procesos, los conflictos sociales, la presencia de las maras, la inseguridad. Yo recuerdo, bueno, ya de la anécdota después, pero básicamente esa es una cuestión. Somos seres migrantes, entonces eso hay que recuperarlo y dejar a un lado el estigma. Independientemente del nivel académico, los grados, las actividades, no digamos el nivel económico, como que siempre hay un rechazo hacia la población migrante y eso debe ser un llamado a la reflexión. Somos personas migrantes, somos seres migrantes y la diversidad en cualquiera de sus acepciones implica siempre una riqueza. Entonces, aprendamos de las personas migrantes y aprendamos también a compartir, porque a fin de cuentas somos una misma raza que es la raza humana. Nos tocó pertenecer, ya qué hacemos, ¿no? A esta raza nos tocó pertenecer. Muchas gracias, Giselle. ¿Tú quieres decir algo más? Y como estudiantes, ¿cómo podríamos contribuir a esa conciencia que menciona la doctora? Incluso yo quería añadir algo a lo que planteaba Marta y tu procedencia disciplinar. Por ejemplo, sabemos que hay una perspectiva, digamos, que es muy anquilosada, que no tiene que ver necesariamente con qué es la biología hoy, pero que parte de esta idea de la evolución darwiniana, ¿no?, de las especies. Entonces, bueno, cómo desde ahí gironear ese mismo concepto de raza que Marta decía al inicio. O sea, hay muchos estudios al respecto, pero cómo apropiarnos críticamente de los saberes en los cuales nosotros hemos sido formados como profesionales o estamos siendo formados como profesionales, exigirle también a los profesores una perspectiva crítica y transversal en el modo en que nos están constituyendo a nosotros como estudiantes. Esta es una universidad que yo diría que tiene dos principios fundamentales desde su surgimiento, que tiene que ver con la vinculación social. Estamos, en el caso de Alice Almendra, la invité con toda intención, porque además de ser ahora profesora también de psicología en la UAM Xochimilco, es egresada de la propia universidad. Entonces, cómo justamente a partir de una imbricación entre su experiencia como voluntaria, le deviene una articulación coherente, a veces también tensa, llena de paradojas, con respecto a su propia investigación. Bueno, ¿cómo hacer de esta formación y de mi experiencia o de su mismidad en términos de un lugar de procedencia, Veracruz, el puerto, que está lleno de tesituras también, de flujos migratorios, cómo convertirla en el ámbito de investigación, incluso hasta el doctorado? Entonces, me parece que eso es una exigencia que como profesores investigadores de una universidad pública y como alumnado tendríamos que tener también para, primero, pensar en desplazarnos de los estereotipos, de los estigmas. Cuando hablamos de imaginario no estamos pensando en una ficcionalización, estamos hablando de cómo desde el proyecto de Vasconcelos del mestizaje, no sé qué pasó ahí, desde el proyecto de Vasconcelos del mestizaje, bueno, hay una operación de narrar o de relatar el Estado-Nación mexicano que tiende a la homogeneización y a difuminar, a emborronar otras pluralidades, otras alteridades. Entonces, el propio concepto de alteridad es un concepto muy polémico. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros, desde lo que nos corresponde, primero como sujetas y sujetes sociales, pero también exigiendo desde los espacios de las aulas otro tipo de investigaciones y de formaciones mucho más críticas, la verdad? Muy bien. Muchísimas gracias.
nos apasionan estos temas, nos encanta y nos encanta ser disruptivos con esta idea de conmemorar los 80 años de las Naciones Unidas, los 70 de la ACNUR también. Pensamos que pensar justamente el concepto de interculturalidad desde estos gironeos críticos es la mejor manera de rendirle homenaje a lo que me parece que es la universidad pública y específicamente la Universidad Autónoma Metropolitana. Siéntense muy contentos de hacer parte de esta impronta educativa pedagógica, ¿no? Casa abierta al tiempo. Exacto, Incalis Cahuicopa. Les invitamos también a lo que resta de la jornada, porque si no por ahí me van a regañar. Tenemos un taller de la UAM Azcapotzalco sobre migración, derechos, retos y oportunidades. Tenemos también un taller con Amnistía Internacional. Hemos invitado a Amnistía Internacional a que participe con nosotros. El taller se llama Maratón de Cartas. Tenemos una feria también de las naciones, creo que hay representación de varios países acá para que se acerquen a los stands y vamos a terminar con una exposición que está en las rejas de Rectoría General. Hemos querido también que estos temas se desborden a los límites, pensando el límite como una entidad siempre porosa, activa, reflexiva. Tenemos una exposición asociada, vinculada con la Bienal Internacional del Cartel, que es una organización que radica en Jalapa, justamente hablando de Veracruz, pero que nace de CIAT Xochimilco originalmente y que nos han contribuido justamente con un grupo de carteles. El lenguaje creativo es una instancia antropológica que permite justamente no reflejar, el arte no refleja, el arte presenta, el arte irrumpe, el arte discute y es justamente lo que queremos hacer con esa exposición que tenemos allí en las rejas de Rectoría General. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esto es muy formal, pero les quiero dar esta constancia.